qué valiente ese niño que vino acá a la iglesia sin sus padres, pero él está fiel con el Señor. La fidelidad, el ejemplo a Dios, el buscar de Dios, nosotras somos las que le enseñamos. Pero si tu hijo ve que tu fe te cae cada día, él te ve, que cada vez que vienes a la iglesia, vienes apurada, vienes al último, y cuando están predicando la palabra de Dios, tal vez estás distraída, tal vez te pones a conversar, tal vez te pones a ver el celular y a hablar y a mandar mensajes, yo no sé. Y eso está mirando. Y ese es el ejemplo que le estás dando. Cuando él sea grande, él va a venir a la iglesia a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Lo mismo. Pero si él te ve buscando de Dios, orando, si te ve leyendo la palabra, si él te ve con un amor en ese sitio, buscando de Dios, tú vas a encontrar un niño que ama al Señor, un niño que busca a Dios, que está sembrando. No porque tú le digas, te vas a la iglesia, no por obligación. Tal vez hoy me puedes obligar, mañana no le podrás obligar, cumplirá más años, serán más grandes y ya no habrá nada que hacer. Ahora es cuando tú siembras en tus niños desde pequeños los valores y los principios, como ser temeroso de Dios, buscar de Dios, buscar la sabiduría de Dios. ¿Y dónde lo va a ver? En el mundo no lo va a poder ver, en el mundo no hay valores, en el mundo nos enseñan totalmente lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabes dónde lo va a ver? Cuando hay una madre que teme al Señor. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Otra pregunta, ¿ven mis hijos en mí un ejemplo digno de imitar? Soy un ejemplo. He conversado con niños y jóvenes y hemos ido a encuentros y entrevistamos niños. Qué tremendo es saber que dicen, ay no, pastora, mi mamá cuando viene aquí es diferente, pero cuando está en la casa me grita, me dice cosas feas, pelea con la vecina, pelea con todo el mundo. Que hoy, hermanas, en esta mañana podamos reflexionar lo que es realmente ser una madre, lo que la Biblia nos enseña. Yo quiero hablar de dos casos. Hemos hablado de la primera madre que se llama Talía, y que Talía realmente no fue de bendición para sus hijos, provocó su muerte por aconsejarle mal, por guiarle mal. Fue una madre manipuladora, porque a veces podemos ser madres manipuladoras. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que seamos mujeres sabias, que enseñemos a nuestros hijos la palabra. Pero ahora quiero hablarles de otra madre que pienso que debe ser digna de imitar. Y quiero que leamos por un momento 2 de Timoteo, del capítulo 1 y el verso 5. Y aquí habla de una abuela y de una madre que causaron un impacto en la vida de un hombre llamado Timoteo, un joven Timoteo. Y hoy vamos a hablar qué fue Timoteo, qué hizo Timoteo, qué bendición fue Timoteo para el mundo, para el cristianismo. Pero quiero decirles que detrás de ese Timoteo hubo mujeres especiales, madres especiales. Y veamos, por favor, qué dice. Trayendo a memoria, dice el apóstol Pablo, la fe no fingida que hay en ti, le está hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en esta mañana yo quiero hablar un poquito de esta madre especial que fue Eunice, y también de su madre, que fue Loida. Esa fe sincera que menciona Pablo, dice que la tuvo ¿de dónde? De su abuela y de su madre. Y Timoteo empezó a crecer con esa fe. Y hablando un poco de Timoteo, este fue un hombre de Dios.
un hombre que trabajó con Pablo, que llegó a ser como su hijo. Dice que trabajaron juntos por más de 10 años y Pablo lo enviaba a diferentes iglesias que había sembrado como un representante de confianza. La palabra de Dios nos dice que Timoteo fue fundador de muchas iglesias neotestamentarias y fue el primer pastor más joven que tuvo en ese tiempo. Comenzó a servirle al Señor. Dice que Timoteo fue de un matrimonio mixto. La madre fue la que le instruyó en las escrituras y ella era judía, mas el padre era griego. Significa que su padre no era un hombre que conocía la palabra de Dios, pero ahí estuvo su madre. Y así su padre haya sido impío, ahí estuvo su madre para inculcarle la fe en Jesucristo. Eunice es una madre que nos da un ejemplo positivo. Ella le inculcó la fe bíblica, la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguramente esta mujer, estoy más que segura, que fue una mujer que todas las noches leía a su hijo la Biblia, que todas las noches se acercaba donde la cama de Timoteo y ponía sus manos y oraba y declaraba que iba a ser un hombre diferente. Y ese es el ejemplo que en esta mañana yo quiero que nosotros tomemos de una madre correcta, una madre que inspira la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará. Si tú desde ahora con tu hijo empiezas a enseñarle la palabra, con tu ejemplo, no solo con lo que tú hables, sino con tu ejemplo, con tu amor. Dios no quiere que tú le enseñes a tu hijo religiosidad. Si tú desde hoy empiezas a enseñarle, vas a ver que tu hijo nunca se apartará y será un hombre de bien, un hombre de bendición. Impactará esto, será un hombre que impacte. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y estoy segura que muchos grandes hombres de la Biblia, hombres de Dios, y actualmente Dios está levantando hombres de Dios. Atrás de esos grandes hombres de Dios hay mujeres que doblaron sus rodillas. Yo admiro mucho a mi suegra, ella ya no está, pero siento que fue una mujer de fe, una mujer de oración. Y tiene los 3 hijos, incluyendo a mi esposo, y a un hijo que no fue de ella, sino de una segunda persona. Son ahora pastores, los 4 hijos. Para mí es un legado que le dejó su madre, porque fue una mujer que oraba. Yo recuerdo que ella me contaba que su hija, la tercera, tuvo asma. Y dice que ella, los doctores le desahuciaron y dijeron que ella va a morir porque tenía ataques de asma muy fuertes desde muy pequeña. Y yo creo que cuando los niños tienen asma desde muy pequeños, esto se va acrecentando, se va haciendo más peligroso. Dice que había veces que la niña se quedaba morada. Yo recuerdo que un día ella me contaba y me decía: Diana, yo sentada toda la noche oraba por mi hija, llorando al Señor y le decía: Señor, sana, Señor, tú tienes poder, tú puedes hacer algo. Mi cuñada no tiene nada de asma actualmente. Ella, Dios la sanó, desde muy pequeña Dios la sanó. Porque hubo una mujer de oración que estaba cubriendo, que estaba orando, que estaba enseñando. Dice mi esposo que él conoció la palabra de Dios a los 12 años y nunca se apartó. ¿Qué vemos, hermanas? Hay ejemplos de mujeres que impactan la vida de los niños. Una madre buena que imparte fe y no que aleja. Una madre que prepara a sus hijos para servirle al Señor. Pero tú, ¿cómo le puedes decir a tu hijo que le sirva cuando tú no le sirves? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que venga a la iglesia cuando tú no quieres venir a la iglesia? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que guarde el respeto a la casa de Dios cuando tú no respetas la casa de Dios? Cuando te pones a conversar, cuando te pones a
cosas. Los niños son muy inteligentes, ellos siempre están mirando. Antes tal vez nos quedábamos callados los niños, ¿verdad? Ahora no. No sé si ustedes ya llegan los niños a una edad, no sé si a usted le ha pasado, yo sí, me ha pasado. Mi hija Rebeca, sobre todo, ella que siempre protesta, ¿no? Cuando de pronto hago algo, mami, pero no es justo porque tú hiciste esto. Y Dios me ha hablado, porque tampoco he sido una madre perfecta. Dios me ha hablado, también a través de mi hija, y he tenido que llorar y decir, Señor, es verdad. Y a través de mis hijos Dios me ha sacudido. Madres que tienen orgullo. Yo muchas veces, hermanos, he tenido que quitar mi orgullo, y cuando he sentido que he obrado mal con mis hijas, yo he tenido que, y ellas no me van a dejar mentir, yo he tenido que ir a su cuarto y decirle, discúlpame. Porque no porque sea madre voy a decir, no, pues aquí le doy duro y no importa, yo tengo la autoridad. Pero si sé que lo hice mal, de una manera que le dañó, que le lastimó, tengo que acercarme y decirle, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame, perdóname, estaba enojada, porque es cierto, a veces nos enojamos, a veces estamos estresadas, sí, también las mujeres nos estresamos, yo también me estreso, y a veces cuando nos estresamos es como que la mínima cosa nos hace explotar, ¿verdad? Y a veces que el marido, que el hijo, que la escuela, nosotros a veces tenemos tantas cosas y ¡pum!, explotamos. Pero eso no es justificativo para nosotros no inventar nuestras acciones y decir, Señor, o persona, o cualquier hijo, discúlpame. He actuado mal. Y aquí vemos a una mujer llena de fe, una mujer que oraba, una mujer que fue ejemplo. Hermanos, nosotros podemos preparar a nuestros hijos para cosas buenas. Esta sí fue una mujer que sabía dar buenos consejos, que fue sabia, porque era una mujer que buscaba a Dios, una mujer que servía en la iglesia. Y miren, esto se pasa de generación en generación. Su mamá, Loida, su abuela, también fue una mujer que infundió en su hija fe y amor. Y el producto de eso fue tener un hijo que sirvió al Señor, que amó a Dios, que ayudó mucho, fue de una bendición. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendición en este mundo? Tal vez tú digas, bueno, yo no quiero que sea pastor, está bien. Pero que sea un buen cristiano, que sea un hombre de Dios, que sea un hombre que tenga un hogar, que bendiga, que sea un ejemplo en su hogar. Todas queremos hijos buenos, pero hermanas, sembremos, cambiemos. ¿Hace qué tiempo tú no le das un abrazo a tu hijo? Estando con los jóvenes, a muchos chicos me tocó simplemente abrazarles, porque sentía que hace tiempos querían un abrazo de su madre. Otro joven me decía, pastora, si hoy lo que el Señor ha hecho en mi vida es que le he podido perdonar a mi madre y me siento libre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado, y este día, hermanas, no lo hagamos rutinario, que día de la madre, que regalos, que este día más vale tú como madre puedas dar a tus hijos, que sea la ocasión perfecta para tú acercarte a tus hijos y decirle, discúlpame, te amo, aún a tu esposo. Y a veces también somos mamás de ellos, ¿verdad? Ellos también son nuestros hijos, porque a veces se portan como bebitos, como niñitos. Yo siempre digo, no tengo 3 hijas, tengo 4. También el pastor se pone bebé. Digo yo, a veces también es mi niño. Y es verdad, pero también tenemos que reconocer que muchas veces tenemos que pedir perdón a nuestros esposos. Pero ¿hace qué tiempo tú no abrazas a tu hijo? Tú no le dices, discúlpame,